El 2 de noviembre se recuerda a una notable viuda mártir, Santa Daría, cuya vida está estrechamente entrelazada con la de otros dos notables mártires, su santo esposo Nicandro, y el amigo y colega de este, San Marciano. Estos dos varones santos son recordados también el 17 de junio, y el 8 de julio, según la conmemoración dada por diferentes sinoxarios. Situación que es muy común en los casos en que no se conoce con certeza la fecha exacta del martirio. Estos tres siervos de la Iglesia primitiva, que fueron martirizados durante el año 303, pero en diferentes meses. A causa que los soldados pretorianos Nicandro y Marciano fueron asesinados presumiblemente hacia finales del mes de junio o hacia los inicios de julio del año 303. Mientras que la noble viuda Daría alcanzó la corona martirial hacia principios del mes de noviembre de ese mismo año, 303. Estos tres santos, originarios de la ciudad de Durostorum, actualmente conocida como Silistra, al nordeste de Bulgaria, en la orilla sur del río Danubio, que marca en ese punto la frontera entre Bulgaria y Rumanía. Se trasladarían a la ciudad de Venafro, ubicada a 160 kilómetros al sur de la ciudad de Roma, en donde sufrirían el martirio. Estos dos varones santos habrían ejercido como soldados pretorianos profesionales, de buen rango y de alta eficiencia, que se habían criado como verdaderos hermanos, pero que a causa de haber conocido la fe verdadera en Cristo, fueron condenados a muerte como traidores al Estado romano, debido a que el cristianismo era una fe prohibida por tres edictos ordenados entre los años 302 hasta el 303, por el emperador Diocleciano, el cual fue puesto en práctica también por su secundón, el emperador Maximiano. Fue así como Santa Daría entraría en el listado de los iluminados de la Iglesia primitiva, junto a su esposo Nicandro, y el compañero de este, Marciano. Pero Daría, no tan solo fue una esposa que estuvo estoica y firme al pie del cadalso, imitando a la Virgen María que estuvo al pie de la cruz, fortaleciendo la fe de estos varones mártires, pues luego de enviudar, dedicó sus últimos meses de vida a la acción apostólica en la caridad y el servicio hacia los ancianos y los hermanos perseguidos a causa de su fe. Tanto Nicandro, como Marciano, y Daría, nacieron hacia la década del año 270, en la ciudad de Durostorum. Esta ciudad que estaba ubicada en los márgenes del río Danubio, exactamente en la frontera de las actuales naciones de Bulgaria y Rumanía. Para esos tiempos, ocupaba un lugar destacado en la administración de la provincia romana de la Mesia, porque era un estratégico punto militar de defensa fronteriza en contra de los pueblos bárbaros germánicos, en la ribera del río Danubio. En otras palabras, esta ciudad había sido levantada para ser un destacamento militar, que era el lugar de acuartelamiento de la Legión XI, que había sido fundada en el siglo I por el emperador Claudio, y que permanecería hasta la caída del Imperio Romano. Por ello los varones Nicanor y Marciano ingresaron a las filas del ejército romano hacia los 12 años de edad. Lo más probable es que sus padres también hubieran sido soldados romanos. Sin embargo, a causa de su eficiencia, estos dos notables comenzaron a escalar en la jerarquía de la tropa, hasta convertirse en soldados pretorianos. Si bien, tal como era la usanza en aquellos tiempos, ambos varones eran casados desde corta edad. Pero aunque no conocemos el nombre de la esposa del pretor Marciano, probablemente a causa de que era una mujer pagana tradicional, sí conocemos a la famosa esposa del pretor Nicandro, la cual era la bella y joven Daría. Una virtuosa mujer cristiana, caritativa y bondadosa tanto fuese con paganos, como con los miembros de su comunidad cristiana. Fuese, tal como fuese la situación, el buen comportamiento y eficiencia en batalla de estos dos soldados pretorianos, causó el ascenso de ambos oficiales, que fueron trasladados a la ciudad de Venafro, ubicada a 160 kilómetros al sur de la ciudad de Roma. Allí habían muchos desórdenes y conflictos armados para finales del siglo III, por lo tanto era necesario el orden público que estaba en manos de los guardias de mayor capacidad del ejército.
En esta ciudad, Daría y su esposo Nicandro, tuvieron la gran felicidad de ser padres de un hermoso niño, que fue bautizado a la usanza cristiana dentro de la comunidad de Benafro, bajo la tutela del obispo de Roma, San Marcelino. A medida que el pequeño fue creciendo, su padre Nicandro se fue transformando de ser un simpatizante del cristianismo romano, hasta llegar a ser un ferviente hijo de la Iglesia. De la misma forma, su compañero de armas, Marciano, fue también encontrando la verdadera fe en Cristo Jesús. Sin embargo, a causa de trabajar dirigiendo a las tropas, tenían poco tiempo para acudir a compartir en los servicios religiosos en la comunidad. Por ello, oraban frecuentemente al Cristo vivo, que los acompañaba en sus encomiendas y trabajos. Por su parte, Daría y su pequeño hijo, acudían frecuentemente a los servicios religiosos, trayéndole los mensajes de la palabra del Señor, tanto a su esposo, como a Marciano, a quien lo consideraba como un verdadero hermano, pues se conocían desde pequeños. Pero a contar del año 303, hubo un cambio radical en cuanto a una política estatal represiva e inmisericordia en contra de la religión cristiana, que fue cruelmente reprimida por el emperador Diocleciano, que para ello, dictaminó 3 edictos que proscribían al cristianismo, poniendo un especial énfasis en aniquilar a la Iglesia de Cristo con sede en Roma. Situación que fue seguida fielmente por su brazo derecho en Occidente, el emperador Maximiano, que había sido nombrado en ese cargo por Diocleciano. Y así, es como para finales del mes de junio del año 303, llegaría la prueba de fe más difícil para los pretores, Marciano y Nicandro, los cuales como soldados de alto rango, por orden del emperador, deberían hacer elevadas donaciones, dádivas, y ofrendar tanto fuera en honor a los dioses del panteón romano, como a la figura del propio César. Al negarse a cumplir la orden imperial, ambos oficiales renunciaron a su carrera militar, siendo enviados a la magistratura para ser indagados, por ser supuestos cristianos. El magistrado Máximo les informó a ambos varones que había una orden imperial para que todos los ciudadanos ofreciesen sacrificios a los dioses. Nicandro repuso que semejante mandato no rezaba para los cristianos, quienes consideraban contrario a su ley renegar de su único Dios inmortal, para adorar figuras de piedra y de madera. Mientras se encontraban recluidos, hasta el calabozo llegó Daría, la esposa de Nicandro, que estuvo presente en el interrogatorio de su marido y se comprometió con él, fortaleciendo a su cónyuge en la fe, hablando en contra del mismo emperador Maximiano, el cual poco antes, había condenado a muerte a San Julio. En lugar de pedirle que dejase su fe y permaneciese vivo con ella, Daría animaba a su esposo. Esto causó que el magistrado de nombre Máximo se enojase con esta ferviente esposa, a quien la interrumpió bruscamente. «Calla, mujer malvada», le dijo. «¿Por qué te empeñas en que muera tu marido?». «Yo no deseo su muerte», le replicó Daría, «sino que viva en el único y verdadero Dios, para que nunca muera». El magistrado desvirtuó el sentido de las palabras de la mujer e insinuó que, en realidad, Daría buscaba la manera de deshacerse de Nicandro para tomar otro marido. Daría le respondió al magistrado con gran valentía: «Esas acusaciones que proferís en mi contra, son falsas. Te reto a que si tienes sospechas en mi contra, mátame a mí primero, antes que a mi esposo». Máximo ordenó que la reprendieran, pero dijo que las órdenes del edicto imperial no se extendían hacia las mujeres de buena estirpe, a pesar de lo cual, ordenó detenerla en una celda, para amedrentarla, liberándola posteriormente. Finalmente, a pesar de encontrarse amenazados de muerte, Nicandro y su amigo Marciano optaron por no sacrificar a los dioses, diciendo: «Ya tenemos tomada la decisión», respondieron estos santos varones, «porque estamos ciertos de que la salvación de nuestras almas es lo primero. Deseamos la vida que es inmortal, no la pasajera existencia en este mundo. A ti te entregamos voluntariamente nuestros cuerpos. Haz con ellos lo que te plazca. Somos cristianos». Luego de este elocuente mensaje, Máximo, considerando el intachable comportamiento de ambos soldados, mandó primero que los 2 reos fuesen arrojados a un calabozo y suspendió la sesión, esperando que ambos se retractaran.
20 días pasaron los dos soldados en un agujero estrecho sin aire ni luz, del que fueron sacados para comparecer de nuevo ante el gobernador. Este les preguntó si ya estaban dispuestos a obedecer el edicto del emperador y Marciano se encargó de responderle: nada de lo que puedas decirnos hará que abandonemos nuestra religión o neguemos a Dios. Por la fe le tenemos presente ante nosotros y sabemos que nos llama así. Te suplicamos que no nos detengas por más tiempo y que nos mandes rápidamente a aquel que fue crucificado, al que tú no conoces, puesto que te atreves a blasfemar de su nombre, pero al que nosotros honramos y adoramos. El gobernador declaró que estaba obligado a obedecer las órdenes del emperador y pidió disculpas a los reos por tener que condenarles a morir decapitados. Los mártires expresaron su gratitud con estas palabras: la paz sea contigo, juez clemente. Marcharon alegremente al lugar de la ejecución, entonando a coro alabanzas al Señor. Detrás del cortejo iba Daría, la esposa de Nicandro, y el hijo pequeño de este en los brazos de Papiniano, hermano del mártir San Pasícrates. También la esposa de Marciano seguía al cortejo, pero ella no mantenía la misma serenidad que Santa Daría, antes bien gemía y se mesaba los cabellos con desesperación. Ya para entonces, había hecho todo lo posible para apartar a Marciano de su resolución. Sobre todo, había tratado de conmoverle por medio del cariño al hijo pequeño que iba a dejar desamparado. En el lugar de la ejecución, Marciano tomó en brazos a su hijo, lo besó con ternura y clamó, con los ojos levantados al cielo: Señor mío, todopoderoso, toma tú a este niño bajo tu protección. Después lo entregó a su esposa y, como un reproche por su falta de fe, le pidió que se alejara pronto de ahí, porque seguramente no podría soportar verle morir. La esposa de Nicandro, en cambio, no se apartaba de su lado y le exhortaba de continuo a conservar su entereza y su alegría frente a la muerte. Mantén fuerte tu corazón, mi señor, le decía. Yo he vivido 10 años en la casa sin tenerte conmigo y nunca dejé de orar para que se me concediera la dicha de verte de nuevo. Ahora tengo ese consuelo. Estoy al lado tuyo en el camino a la gloria y seré la esposa de un mártir. Entrega a Dios, como se debe, tu testimonio de la verdad, a fin de que también a mí me libre de la muerte eterna. Se apartó de él con una última súplica para que sus sufrimientos y sus plegarias sirviesen al propósito de obtener para ella la misericordia divina. Pero esta mujer llamada Daría, también le daba ánimos a Marciano, a quien conocía desde la niñez, por lo que lo consideraba como un verdadero hermano. Marciano, hermano mío en Cristo, dadle a Dios el testimonio que se debe a su santa verdad, para que también me libre a mí de la muerte eterna. El verdugo cubrió los ojos de los dos reos arrodillados y, con certeros golpes de su espada, les cortó la cabeza. El día 17 de junio del año 303, según se afirma en las actas de estos mártires. A pesar que existen otras versiones que lo relatan el 8 de julio de ese mismo año. Pero igualmente, una vez viuda, Santa Daría donó la mayoría de sus bienes a los pobres y desvalidos, y se fue a vivir junto a su pequeño hijo, al interior de la comunidad cristiana de Venafro. En esa misma comunidad vivía en Papiniano, hermano de San Pasícrates, junto a su familia, y la familia de San Valentín, muchos de los cuales también obtendrían la corona del martirio. Allí, como viuda, Daría se dedicaba a cuidar a los ancianos y a otras viudas menos afortunadas. Como era una mujer que sabía leer y escribir tanto en griego, durante sus últimos 3 meses de vida, se dedicó a catequizar a los niños, entre los cuales estaba el suyo propio. Sin embargo, para fines del año 303, otro mandato dictado por Diocleciano, juzgaba a muerte a cualquier persona que se negara a ofrendar y hacer donaciones a los dioses paganos. Por lo cual, Santa Daría se presentó con la frente en alto, ante el mismo magistrado máximo, declarándose culpable de ser una cristiana, tal como su difunto marido. Por lo cual, también fue decapitada, entre fines de octubre y principios del mes de noviembre del año 303. Los cuerpos de estos 3 santos mártires, fueron enterrados cerca de Venafro, donde la basílica del cementerio dedicada a ellos ya se construirá en el año 313.
Aunque los santos Marciano y Nicandro son celebrados también el día 17 de junio en la Iglesia Oriental. Se hizo muy popular, sobre todo durante el medievo, la celebración recordada en los menologios griegos el día 8 de julio. Estos dos santos varones, junto a Santa Daría, son los patronos de las ciudades y diócesis, ahora unificadas, de Isernia-Benafro, pero también, de los poblados de San Nicandro Gargánico y Tremensuol y Diminturno. En el lugar del martirio, no lejos de la ciudad de Benafro, en el año 955 se construyó una basílica en honor a estos tres mártires. En el año 1933, bajo el altar mayor fue encontrada la tumba de Nicandro, de la que según una devota leyenda, en determinadas ocasiones y sobre todo en los días festivos, emanaba un líquido misterioso y sagrado, al que se le atribuyen según los numerosos peregrinos antiguos, dones milagrosos. En el año 2003, la diócesis de Isernia-Benafro, con un mensaje apostólico dado por el Papa Juan Pablo II, celebró solemnemente los 1700 años del martirio de estos patronos. Los devotos de la ciudad de Benafro están muy unidos a estos tres antiguos santos de la Iglesia primitiva. Son sus santos patronos y realizan en honor a ellos, una antigua celebración medieval, durante los días 16, 17 y 18 de junio, con actuaciones de diversos tipos que llenan las calles de miles de personas, no solo de la localidad sino también reciben a peregrinos de toda Italia y de países vecinos. Todo se inicia en la medianoche del día 15 de junio, en el antiguo convento, que data de la Edad Media, aunque fue confiada a los capuchinos en el año 1573, dando la partida oficial a los días de fiesta, cantando una melodía repetitiva que se denomina bandarella. Aún a pesar de que es de noche, en este evento fascinante participan cientos de personas. De hecho, durante toda la noche la melodía se repite por todas las calles de la ciudad anunciando a todos el comienzo de la fiesta. El día 16 de junio, amanece con una tronada de fuegos artificiales, repique de campanas, la misa matinal en la basílica y el recorrido de las bandas musicales por el pueblo y en torno a las 7 de la tarde de ese día, se inicia una procesión desde la iglesia de la Anunciación, llevando un busto de plata con las reliquias de San Nicandro y las reliquias de los santos Marciano y Daría hacia la basílica situada a las afueras de la ciudad anfitriona, cantándose seguidamente el solemne oficio de vísperas presidido por el obispo. Por la noche hay un concierto de bandas de música. El 17 de junio, es el día en que se conmemoran a los tres mártires con misas matutinas y vespertinas y con el solemne pontifical, presidido por el obispo, durante el cual el alcalde entrega al obispo las llaves y las velas, poniéndolas en las manos del busto relicario de plata del santo. A esta ceremonia acuden muchos fieles de toda la comarca. Por la noche, siguen los conciertos de música ligera con cantantes famosos a nivel nacional y con otros variados divertimentos. El día 18 celebran otras misas por la mañana y por la tarde. Lo más simbólico de toda esta festividad es, sin embargo, la procesión de la noche que se caracteriza por el canto coral del himno dedicado a los mártires, por el brillo de miles de velas en la procesión y la enorme participación popular en el cortejo religioso. Miles y miles de personas a ambos lados del mismo. La procesión comienza en la basílica alrededor de las 8 de la tarde, después de realizarse la denominada mesa, donde se subasta el derecho de poder llevar las estatuas. La procesión termina pasada la medianoche, después de haber recorrido todo el casco antiguo cantando un fresco del martirio de los santos. El día 2 de noviembre, se realizan algunos actos en que se vuelve a rememorar la historia de estos mártires. El himno medieval, que es conocido por todos los lugareños, desde los más pequeños hasta los más ancianos, y que lo cantan en procesión por todo el poblado, dice las siguientes estrofas. Odiasteis el ejército en la tierra, vosotros mártires, y compartisteis la gloria celestial habiendo sufrido terribles dolores y hasta la muerte. Por eso, dais gloria a Cristo y honramos vuestra fiesta gloriosa, benditos mártires de Durostorum. Cántale un himno de alabanza, oh pueblo benefrano, a los valerosos y magnánimos héroes, Nicandro, Daría, y Marciano. A él, que llevó la palma de la victoria.
y a ella, que fue fuerte e intrépida pareja de su esposo. Ilustres entre las estrellas, reinad en vuestro imperio donde están los pasos fervorosos y los deseos. Ea. Espéranos impávidos y sanos de mente y corazón, hasta la gloria que vosotros disfrutáis, y que podamos disfrutarla nosotros. Y mientras tú disfrutas de la gloria de Dios, disfrutemos también por ti, disfrutemos por ti, disfrutemos por ti, disfrutemos también ahora.